Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. En este video aprenderemos a calcular la constante de equilibrio a partir de las concentraciones iniciales y de equilibrio. Si prestan mucha atención y ven el video completo, podrán resolver el ejercicio de práctica que aparecerá al final. Así que no se despeguen y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba. Para saber cuántos electrones nos muestran que en esta zona, tanto hacia adentro y en derecho. La química de Yamil. Con frecuencia se desconocen las concentraciones de equilibrio de todas las especies en una mezcla en equilibrio. Sin embargo, si se conoce la concentración de equilibrio de al menos una especie, es posible utilizar la estequiometría de la reacción para deducir las concentraciones de equilibrio de las demás especies. Los siguientes pasos describen el procedimiento. Primero, tabule todas las concentraciones conocidas, tanto las iniciales como las de equilibrio, de las especies que aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. Segundo, para aquellas especies cuyas concentraciones inicial y de equilibrio se conozcan, calcule el cambio en la concentración que ocurre conforme el sistema alcanza el equilibrio. Tercero, recurra a la estequiometría de la reacción, es decir, a los coeficientes en la ecuación química balanceada, para calcular los cambios de concentración de las demás especies en la expresión de la constante de equilibrio. Cuarto, utilice las concentraciones iniciales del paso 1 y los cambios de concentración del paso 3 para calcular las concentraciones de equilibrio no tabuladas en el paso 1. Y por último, quinto, determine el valor de la constante de equilibrio. Observemos cómo se hace. Tenemos el siguiente ejercicio. Se permite que alcance el equilibrio un sistema cerrado que inicialmente contiene 1 por 10 a la menos 3 molar de hidrógeno y 2 por 10 a la menos 3 molar de yodo a 448 grados Celsius. La concentración de yoduro de hidrógeno en equilibrio es de 1.87 por 10 a la menos 3 molar. Nos piden entonces calcule la constante de equilibrio a 448 grados Celsius para la reacción que ocurre, la cual es un mol de hidrógeno más un mol de yodo molecular también, produce en una reacción reversible 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces aquí lo que vamos a calcular es la constante de equilibrio partiendo de las concentraciones molares iniciales y en equilibrio. Para ello tenemos que recordar que la constante de equilibrio se consigue de la siguiente manera. La constante de equilibrio entonces es igual a la concentración molar de los productos elevado al coeficiente estequiométrico que se consigue por la ecuación balanceada. Así que vamos a elevar esto a la 2 sobre el producto de las concentraciones molares de los reactivos, es decir, la concentración molar del hidrógeno en equilibrio y la concentración molar del yodo también en equilibrio. Ahora, ¿qué tenemos nosotros entonces aquí? Vamos a recordar entonces qué nos dice el problema. Así que esos datos los vamos a colocar en una tabla que vamos a llamar IC, que va a tener entonces las concentraciones iniciales, el cambio que se da en las concentraciones y por último va a tener las concentraciones en equilibrio. Las concentraciones iniciales entonces son, para el hidrógeno tenemos que es 1 por 10 a la menos 3 molar, ese es el hidrógeno. Para el yodo tenemos que es 2 por 10 a la menos 3 molar, este es el yodo, y para el yoduro de hidrógeno vamos a decir que es 0 porque inicialmente no se ha formado nada de yoduro de hidrógeno en la reacción. Ahora, nos dicen también que la concentración del yoduro de hidrógeno en equilibrio es 1,87 por 10 a la menos 3 molar, así que eso lo vamos a anotar aquí. Vamos a indicar que esta columna es
para el hidrógeno, esta columna para el yodo y esta columna para el yoduro de hidrógeno. Listo. Entonces, ¿cómo conseguimos primero el cambio en la concentración del hidrógeno para luego saber la concentración en equilibrio? Y también cómo conseguimos el cambio en la concentración del yodo para luego saber cuál fue su concentración final en equilibrio. Primero vamos a conseguir cuál fue el cambio en la concentración del yoduro de hidrógeno, porque de ese tenemos dos datos y basta solamente restar 1,87 por 10 a la menos 3 menos 0. Es decir, al principio no había nada y al final en equilibrio se han formado 1,87 por 10 a la menos 3 molar de ese producto yoduro de hidrógeno. Así que esto menos 0 nos va a dar 1,87 por 10 a la menos 3 molar, que ya sabemos que todos estos números van a estar en concentración molar. Ahora, esto lo vamos a indicar con un más, lo que significa que esto se está formando, es decir, se produjo. Y lo que está desapareciendo, es decir, los reactivos, los vamos a indicar con un menos y también nos va a servir para hacer directamente la resta. Entonces, ya conseguimos la concentración o el cambio en la concentración del yoduro de hidrógeno. Vamos ahora a conseguir primero el cambio en la concentración del hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a valernos de nuestra ecuación balanceada y vamos a establecer un factor molar entre el yoduro de hidrógeno y cada uno de los reactivos. Según la ecuación balanceada, nos dicen que por cada 2 moles de yoduro de hidrógeno que se forman, desaparecen o reacciona 1 mol de hidrógeno molecular. Así que vamos a valernos de que esta es la concentración en equilibrio del yoduro de hidrógeno y vamos a decir que el cambio para el hidrógeno debe ser igual a 1,87 por 10 a la menos 3. Sabemos que molar es mol sobre litro. Lo hacemos así para que podamos cancelar los moles de yoduro de hidrógeno. Y vamos a multiplicar esto por un factor molar, que es que por cada mol de hidrógeno, un mol de hidrógeno, se están produciendo 2 moles de yoduro de hidrógeno. Así entonces podemos cancelar moles de yoduro de hidrógeno con moles de yoduro de hidrógeno y sabremos entonces cuál es el cambio en la concentración molar del hidrógeno. Entonces aquí tenemos indicada una división. 1,87 por 10 a la menos 3 entre 2. (9,35 por 10 a la menos 4 es lo que cambió el hidrógeno. Y para el yodo vamos a hacer lo mismo. Decimos entonces que el cambio en el yodo debe ser igual a 1,87 por 10 a la menos 3 mol de yoduro de hidrógeno sobre litro por un factor molar que diga que por cada 2 moles de yoduro de hidrógeno reacciona 1 mol de yodo molecular. Así también podemos cancelar moles de yoduro de hidrógeno con moles de yoduro de hidrógeno y nos queda la misma división, que son los mismos números que tenemos, así que vamos a obtener el mismo resultado para el yodo. Entonces es igual a 9,35 por 10 a la menos 4 molar, pero de yodo. Y ese número es lo que cambió la concentración del yodo. Lo mismo, 9,35 por 10 a la menos 4. Esto también lo ponemos en negativo porque indica que eso está desapareciendo. Esas son las moles que desaparecieron del yodo y del hidrógeno para formar estos moles de yoduro de hidrógeno. ¿Cómo sabemos cuál es la concentración del hidrógeno en equilibrio? Vamos a restar 1 por 10 a la menos 3
menos 9,35 por 10 a la menos 4. Y eso nos da 6,5 por 10 a la menos 5 molar. Esa es la concentración en equilibrio del hidrógeno. 6,5 por 10 a la menos 5. Y para el yodo hacemos lo mismo, pero colocamos el 2, porque son 2 moles que hay para el yodo. Nos va a dar 1,065 por 10 a la menos 3. Y ya tenemos entonces las concentraciones en equilibrio que podemos utilizar entonces ahora sí en esta fórmula para conseguir la constante de equilibrio. Entonces decimos que constante de equilibrio es igual a la concentración molar del yoduro de hidrógeno, que es 1,87 por 10 a la menos 3, y todo esto elevado al cuadrado sobre el producto de la concentración del hidrógeno, que es 6,5 por 10 a la menos 5, y la concentración del yodo, que es 1,065 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer esto entonces en la calculadora, esta operación. Es igual a 50,51, lo que podremos redondear a 51. La constante de equilibrio entonces es igual a 51. Y así terminamos entonces este ejercicio, y esta es la manera correcta como podemos encontrar la constante de equilibrio partiendo de las concentraciones iniciales y las concentraciones en equilibrio de una ecuación balanceada. Ahora te dejaré un ejercicio para que dejes tu respuesta en la caja de comentarios. Recuerda, yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. Nos vemos en la próxima. Chao.